Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en que esté viendo este video. Dios le bendiga por estar aquí en este su canal. Bueno, el video de hoy, ¿verdad? Vamos a mirar la potestad, la potestad que se le dio a Jesucristo cuando termina. ¿Cuándo? ¿Verdad? La potestad que se le dio a Jesucristo cuando termina. Con signo de interrogación. ¿Cuándo termina? ¿Usted sabe? Bueno, vamos a ver. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a mirar más que nada, ¿verdad? En Mateo capítulo 28, versículo 18, y dice así, ¿ok? Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Entonces, si a él se le dio toda potestad, bueno, ¿por cuánto tiempo se le dio? ¿En qué tiempo venció? ¿Verdad? Vamos a mirar, eso es lo que se va a tratar este video. Y de hecho el video así se llama. La potestad que se le dio a Jesucristo cuando terminó. Ahora vamos entonces a ver la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque pues de eso nos ha hablado la Biblia, muchos no creemos, ¿verdad? Muchos no creemos. Por ejemplo, no creemos, ¿verdad? Que si a Jesucristo se le dio toda potestad, tanto en la tierra como en el cielo, quiere decir que Él tiene el poder, ¿ok? Él tiene toda autoridad, ¿ok? Tanto en la tierra como en el cielo. Es decir, que Él es el que manda en ese tiempo, ¿verdad? Que se le dio toda potestad tanto en la tierra como en el cielo. Y si a Él se le dio, quiere decir que pues nadie, nada ni nadie, ¿verdad? Puede llegar a su rebaño, a nosotros, ¿ok? Nada ni nadie puede llegar a nosotros. Andan las potestades en el aire y andan tras los que no son sellados, los que no son en Jesucristo, pero los que ya somos, a nosotros no puede hacernos nada. Yo lo creo, ¿verdad? Yo lo creo. Entonces, si no puede hacernos nada ni arrebatarnos, eh, aún así, aunque un ejemplo, ¿verdad? Que nos llevara en el oído susurros, ¿verdad? De que esto, que aquello, que fue, que vino. Aún así no podemos nosotros perder la salvación, no podemos nosotros ser alejados de Cristo. Si cuando Él dice que se le ha dado toda potestad a Él, ¿verdad? Se le dio toda autoridad para que cuide su rebaño. Él es el pastor, nosotros sus ovejas. Entonces, Él, ¿verdad? Está para apacentarnos, ¿verdad? Hasta que llegue el tiempo de llevarnos de allí, a llevarnos allá con Dios, llevarnos y decir, Señor, aquí están tus ovejas, ¿verdad? Porque somos ovejas de Cristo, Él es nuestro pastor, ¿verdad? Pero acuérdense que dice en Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Entonces quiere decir que es Dios directamente el que pone a Jesucristo, ¿verdad? Con esa autoridad que le da de cuando dice a Jesucristo, ¿verdad? Toda potestad me es dada. Entonces le dice Dios, hey, ve a cuidar a tus ovejas y luego ya veremos, ¿ok? Miremos lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, ¿qué es para siempre? Para siempre es, ¿verdad? Que estemos aquí en el planeta Tierra. Para siempre aquí en el planeta Tierra. Ya una vez que nos lleve y nos entregue a nuestro Señor Jesucristo, ya ahí, ¿verdad? Es otro tiempo, otro lugar y vamos a estar con nuestro Señor, ¿verdad? Señor de señores, Rey de reyes y el verdadero y único Dios. Bueno, nos dice entonces, como dijimos, ¿verdad?
En el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice el 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no puede recibir el mundo a nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios? Veamos el por qué. Bueno, simplemente porque ellos no creen, ¿verdad?, que ocupan de mi Señor Jesucristo. Ellos creen que por sus propias obras, ellos, o más bien, que ellos no han pecado, ¿verdad?, como para irse al infierno, ¿verdad? Y entonces ellos dicen, sí, sí he pecado, pero no he pecado de muerte, ¿verdad? Es lo que por ahí escucho yo. Y también dicen, ¿verdad? No, no, y aún así, ¿verdad? Aunque nosotros, ¿verdad?, lleguésemos a morir, vamos a ir a un lugar a donde van a darnos, unos dicen que darles misas, otros no sé qué dirán, pero bueno, dice, y bueno, pues entonces de allí, de ese lugar, a través de cierto tiempo, bueno, pues Dios va a determinar por perdonarnos y llevarnos con Él al cielo. Bueno, esto, ¿verdad? Quiero decirlo, ¿verdad?, de que ellos pues están muy mal, muy, pero muy equivocados, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia no nos enseña a nosotros que haya un lugar así a donde vaya uno a ser llevado, mientras que las personas que están vivas, ¿verdad?, van a rezar, van a orar, van a dar misas, no sé cómo se le dice a eso directamente, ¿verdad?, pero por los que están allí, en ese lugar, ¿no? Y bueno, ya diciendo esto, vamos entonces a lo que dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Para conocerle, bueno, sabemos que es en el Espíritu, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, de Dios. No lo dice la Biblia, lo creemos, y bueno, también sabemos, ¿verdad?, nosotros que es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Cristo, ¿verdad? También, ¿verdad?, sabemos que cuando nosotros somos sellados, ¿verdad?, con su Espíritu Santo, bueno, quiere decir que somos sellados con su Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él está en nuestro corazón, ¿ok? Y Él está en nuestro corazón. Bueno, entonces dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué no les dijo porque está en vosotros? Bueno, porque Jesucristo, ¿verdad?, vivía con ellos. ¿Y qué dice después? Y estará en vosotros. Miremos lo que dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mora con vosotros. Cristo moraba con ellos. Y después, ¿qué dice? Y estará en vosotros. 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo iba a venir él a ellos? Bueno, vino a ellos el Espíritu Santo de Dios, y Jesucristo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Bueno, quería decirles, ¿verdad?, por ahí a los ya suscritos, ¿verdad?, a este canal, que bueno, si se va a donde dice comunidad, ¿verdad?, y allí va a mirar, ¿verdad?, que hay, creo yo que le hace clic ahí y le van a aparecer allí, ¿verdad?, escritos, ¿verdad?, escritos que he puesto yo, ¿verdad?, de la Biblia. Y bueno, si usted quiere leerlos, ¿verdad?, y ponerles un me gusta, bueno, pues van a seguir por ahí, ¿verdad?, van a andar por ahí en toda YouTube, ¿verdad?, y muchos los van a ver, y a muchos pues también es posible que les agraden, porque como dije, son versículos, ¿verdad?, y bueno, entonces también les puedan dar me gusta, y también puedan ellos suscribirse al canal. Y los que no están suscritos y ven los videos, ¿verdad?, bueno, pues también quieren ver esos versículos, ¿verdad?, bueno, pues entonces
suscríbanse al canal, váyanse ahí a mi canal y también de igual manera que los ya suscritos, bueno, vean ahí donde dice comunidad, háganle clic ahí y bueno, va a aparecer allí todos los escritos que he puesto y bueno, podrán mirarlos, ¿verdad? Y si ustedes ven que son verdaderos, bueno, pues le van a dar un me gusta y si no, bueno, pues no. Pero bueno, sigamos con lo que viene siendo, ¿verdad? De la potestad que se le dio a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Veamos lo que nos dice, ¿Jesucristo nos pastoreará? Claro que sí, Él nos va a pastorear. ¿Por qué? Porque somos sus ovejas, ¿ok? Hasta que seamos arrebatados, hasta entonces vamos a seguir siendo sus ovejas. Mira lo que dice, nos dice aquí Juan capítulo 10, versículo 26. Dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿A quién estaba diciendo? Bueno, a los fariseos, a todo aquel que no creía, ¿verdad? Y que trataban de matarle, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Imagínense ustedes que en el momento del arrebatamiento, ¿verdad? Cuando seamos arrebatados, si es que nos toca a nosotros, ¿verdad? Estar vivos para ese momento. Imagínense, por ejemplo, ¿verdad? Que diga Raúl Delgado o Raúl Armando Delgado, ¿verdad? Que diga Raúl Armando Delgado, sube, o que diga, ven aquí, ¿verdad? Con esa voz que yo voy a escuchar, voz como de trompeta, como la escuchaba Juan el apóstol. ¿Ok? Así en Apocalipsis. Hagan de cuenta también nosotros, ¿verdad? Bueno, dice entonces 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. A eso vino Él, a darnos vida eterna. Entonces quiere decir que no podemos nosotros perder la vida eterna, ¿ok? Porque Él nos la da y Él nos va a pastorear, o más bien nos está pastoreando, ¿verdad? Pastoreando, entonces Él nos va a llevar con Él. Pero bueno, dice 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y refuerza todavía eso, ¿eh? Porque hagan de cuenta que Él las tiene así, ¿verdad? Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, lo hace así. ¿Cuándo vamos a ser arrebatados de con ellos? ¿Cuándo nos van a sacar de con ellos? No. Una borrega, una oveja, un caballo, una vaca, no pueden depender de ellos mismos o de decir, ¿sabes qué? Yo me voy. No, ellos no son así. Ellos por su instinto van caminando, van comiendo y si no hay, bueno, pues llegan hasta un lugar y se mueren de hambre. En cambio, el pastor, ¿verdad? O el cuidador de esos animales que no son ovejas, bueno, pues los están llevando donde hay buenos pastales, ¿verdad? Para que puedan pastear y bueno, no morirse ellos, ¿no? No morirse luego. Dice el 30, yo y el Padre uno somos. Ya miramos que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que Él claramente les dice a ellos, hey, yo soy Dios. Cuando le habla a Felipe, ¿verdad? Cuando le habla a Tomás, ¿ok? Miremos qué es lo que nos dice, ¿verdad? Porque dice, antes estabas sin Cristo y sin Dios. Yo estaba sin Cristo y sin Dios, ¿ok? Y sin los pactos, ¿verdad? Del nuevo pacto, sin nada, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Pero ahora vengo a formar parte del pacto o de los pactos. ¿Por qué? Porque ya soy injertado en Cristo. Cristo es, ¿ok? De Judá, ¿ok? De Judea. Y de ahí viene también David, ¿verdad? Entonces, viene todo eso de allí. Entonces yo, al ser injertado en Cristo, ¿ok? Ya soy también judío. Pero, hey, ojo, soy de Cristo, no de los judíos que ahorita pues no quieren entender
que no les cae el 20 que Jesucristo es el Señor, ¿no? Entonces, fíjense lo que nos dice directamente en Efesios 2:11. Efesios capítulo 2, versículo 11, o verso 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, allá, unos muy lejanos, unos más cercanos, unos apenas hace 2, 3 días, ¿verdad? Que dejaron de ser y que ya son en Cristo. Ok, entonces, ¿qué dice? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos o incircuncisión, ¿ok? ¿Quién decía eso? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Bueno, porque ellos, ¿verdad? Tenían un mandato, ¿verdad? De Dios, que al octavo día ellos iban, ¿verdad? Los padres a llevarlos a la circuncisión, ¿verdad? Los entregaban a Dios. Dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿ok? Ya les he dicho que ahora nosotros ya somos circuncidados, ¿verdad? Espiritualmente, ¿verdad? En Cristo, porque creímos en Él, bueno, nacimos en Él, bueno, entonces ya todo lo que Él hizo, lo hicimos nosotros, porque Él lo hizo, ¿ok? Dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿A cuántos no cristianos, ok? No, que se dicen cristianos, no. Estamos hablando a cuántos cristianos antes de ser cristianos, ¿verdad? Les pasó esto, ¿no? De que ellos estaban sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, yo fui uno de ellos. Yo fui primeramente, ¿verdad? Gentil, pagano. Después vengo a Jesucristo, vengo a sus pies de Cristo, ¿verdad? Vengo en mi fe a creer en Él, ¿no? A creer que mi Señor Jesucristo ya pagó por mis pecados, ¿sí? O sea, antes de que yo creyera, Él ya lo había hecho. Él había hecho eso. Antes de que yo creyera, ¿verdad? Él ya había pagado por mis pecados, ¿ok? Entonces, vengo a Cristo, ¿verdad? Y ya estando en Cristo, Dios, ¿verdad? Me sella con su Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, pues ya soy de Él, ¿ok? Ya soy de Él. Entonces, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso decía, ¿cuántos de nosotros, ¿verdad? Antes de venir a los pies de Cristo, éramos, ¿verdad? Gentiles, que ahora somos cristianos, pero antes gentiles. ¿Cuántos de nosotros éramos paganos? ¿Cuántos de nosotros estábamos, ¿verdad? Sin Cristo y sin Dios en el mundo, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que hay muchos y muchas que se dicen que son cristianos, pero también creen en ídolos, ¿ok? Acuérdense, en Éxodo capítulo 20 nos dice, ¿verdad? Que no debes de creer en nada de lo que hayas mirado o que hayan creado, en este caso no tú, pero alguien más que lo creó, ¿sí? Que diga que es tanto de abajo del agua, ¿ok? O de donde sea, en pocas palabras, de donde sea, y lo creas tú que es un ídolo. ¿Por qué? Bueno, porque mira, simplemente, ¿verdad? Idolatrar a María, la madre de Jesucristo, 100% hombre, bueno, pues ya eso, ¿verdad? Es como que lo que dice Cristo, lo que dice mi Señor, a Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Mi Señor Jesucristo, que Él es el que lo dice, ¿verdad? Desde tiempos antiguos. Entonces, que Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios, claro que sí, pero era dos en uno, ¿sí?
era Dios, 100% espíritu, 100% Dios, y Dios, ¿verdad? Lo encontrarás en Hebreos, ¿verdad? Que el Hijo de Dios habla de que Dios Padre, ¿verdad? Le consiguió un cuerpo, ¿verdad? Como estos, ¿verdad? Pero en este caso el de él era sin pecado, ¿verdad? Nada, él era limpio de todo pecado, puesto que venía siendo hijo de Dios. Y bueno, entonces por eso es 100% humano. Es decir, que él, 100% humano, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? El hijo de María, 100% humano, fue a pagar, ¿ok? Fue a pagar, ¿verdad? Por nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Para que nosotros pues fuéramos salvos. Ahora, él mismo, ¿ok? El mismo espíritu que estaba en ese cuerpo, ¿ok? Fue a la cruz, pero murió Jesucristo, ¿verdad? Carne, no el espíritu, carne. ¿Por qué no vino Jesucristo, hijo de Dios, y como espíritu a morir en esa cruz? Bueno, pues porque no iba a poder morir. Los espíritus no mueren, ¿ok? Son por siempre, ¿ok? Entonces tenía que venir y ocupar un cuerpo de carne y sangre, ¿verdad? Pero en este caso, como era hijo de Dios, él no contenía pecado. Él nació sin pecado, ¿verdad? Murió porque por culpa de nosotros se hizo pecado, pero no porque él haya nacido en pecado, ¿ok? Él era limpio, puro, ¿ok? Como un cordero sin mancha. En cambio nosotros venimos de padres carnales, no de nuestro Padre Dios, sino venimos de padres carnales. Entonces nosotros sí venimos con pecado, ¿ok? Bueno, entonces dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces yo vengo y leo esto en la Biblia, pero yo le platico o le comento esto a un católico, que el católico viene siendo, ¿verdad? Guadalupano, y le digo, oye, ¿crees en la Biblia? Dice, hey, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién me asegura a mí que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios? Yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, pero en la Biblia, pues no. O otros dicen, sí creo en la Biblia, pero cuando ya les hablas de esto, dicen, no, 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 es que esa Biblia fue alterada, ¿ok? Y pues no los van a sacar de ahí. Entonces, sea tu hermana, tu amigo, tu amiga en carne, es decir, tu hermana, ¿verdad? Carnal, lo siento, pues orar, ¿verdad? Orar pidiéndole a Dios Padre, ¿verdad? Que pues ella venga a Cristo, ¿verdad? Que ella tenga una que tenga unas ganas fuertes, ¿verdad? De venir a Cristo, ¿verdad? Si son amigas o amigos, bueno, pues también orar para que ellos también, ¿verdad? No sean para condenación eterna, sino que sean para Cristo, sean para Dios, ¿no? Bueno, entonces, ya leyendo todo esto, ¿verdad? Se nos dice claramente a muchos de nosotros, porque muchos nacieron de pastores, ¿verdad? Y bueno, pues ellos sí, son cristianos desde el nacimiento, ¿verdad? Desde niños. Ahora, cuando ya llegan adultos, les cae el 20 y dicen, sí, es verdad, creo en lo que mi padre me enseñó. Pero hay otros, ¿verdad?, que ya a la edad de 12, 14 años empiezan y dicen, no, es que yo no soy cristiano, no, es que yo esto, que yo lo otro. Entonces, por más que vengas de pastores, si no crees, ¿verdad?, si no crees y tienes fe en Jesucristo, pues realmente no vas a tener nada, ¿ok? Mira, fíjense lo que nos dice aquí
en Hechos capítulo 22, versículo 17, o Actos capítulo 22, versículo 17, o verso 17. Dice, y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino una éxtasis, una revelación, lo vio a todo color, lo vio, ¿ok? Dice 18, y le vi. Wow, imagínense una éxtasis así y verlo, wow, no, qué bonito, qué hermoso, ¿no? Dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. 19. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. 20. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que en los que le apedreaban. Aquí dice mataban, pero es apedreaban, ¿ok? Entonces, fíjate bien lo que es ahí, ¿verdad? Porque, bueno, pues Esteban, ¿verdad? Ya era diácono, ¿verdad? Ahí de la congregación, ahí con Pedro. Entonces, pues oye, le mataron a Esteban, dijo él, no, 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 no. ¿Saben qué? Lo que voy a hacer es que me voy a ir a los gentiles, ¿ok? Cuando pasa eso de Esteban, él dice, me voy a los gentiles. Para eso, ¿verdad? Nos dice que el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí nos dice en la Biblia, ¿verdad? Que él ya había sido apartado desde antes de que naciera, desde que estaba, no, perdón, desde que estaba en el vientre de su madre, más mejor, ¿verdad? Dice, y bueno, estamos viendo más adelante que eso va a ser verdad. Pero aquí, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Lo que viene siendo en Actos o en Hechos, ¿verdad? Dice 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahora, si esto hubiera sido como muchos personajes, ¿verdad? Que se dicen rabinos, o sea, maestros, ¿verdad? Se dicen, ¿verdad? ¿No? De los que dicen que hay que guardar el sábado, que hay que guardar sus pactos, hay que guardar sus mandamientos, pero él no habla de los mandamientos, de las enseñanzas del apóstol Pablo, él habla de lo que viene siendo de lo de la ley, ¿no? Porque ellos dicen que la ley no ha terminado, hasta ahorita no ha terminado ni va a terminar, ¿verdad? Sin saber ellos o sabiendo ellos que esto fue pausado, no es que ya terminó la ley, no, sino que esto fue pausado. ¿Y qué es lo que pasa cuando vengan hebreos? Bueno, se les está predicando, fíjese, predicó mi Señor Jesucristo, estuvieron predicando los apóstoles, todos los que estaban con el apóstol Pedro. Después, ¿verdad? Estuvo predicándoles el apóstol Pablo, a lo que viene siendo a todos ellos por allá, ¿ok? Y no quisieron creer, no quisieron creer. Nada que quisieron creer, ¿verdad? De que, pues, mi Señor Jesucristo venía, ¿verdad? Ya no dándoles la alimentación carnal, sino la espiritual, que ya Él quería llevárselos, ¿verdad? Para el cielo, pero más que nada, primeramente, vino, ¿verdad? Para el milenio. No lo recibieron en lo que es el milenio, y bueno, entonces él dice, ok, está bien, ¿verdad? Cuando les dice, ¿verdad? Que ni una letra, ni una tilde, ¿verdad? Pasará, ¿verdad? Hasta que todo se haya cumplido. Bueno, entonces ellos piensan que, porque como dice eso, bueno, pues entonces sigue eso todavía ahorita. Entonces no, ellos no miran eso, ¿verdad? De la pausa que pone. Entonces ahí es donde está el problema, ¿verdad? Entonces ya con nosotros viene con el apóstol Pablo y le dice ahí claramente, ¿viste lo que dijo? Dice, pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, ¿no? Entonces los gentiles pues es todo aquel, ¿verdad? Que es pagano, ¿no? En aquel tiempo, bueno, también
el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero no todo. O sea, unos eran paganos, tenían idólatras, perdón, eran idólatras, pero no eran completamente un 100% paganos, ¿ok? Porque un pagano no creía en un Dios vivo que no se miraba. Es decir, no creían en una deidad, pues que no se miraba. Ellos siempre han creído en lo que ven, ¿verdad? En lo que palpan, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver lo que nos dice directamente en Pablo, apóstol para los gentiles. Fíjate lo que dice aquí, porque muchos no creen. Muchos piensan, o más bien muchos leen la Biblia donde nos mandan directamente, ¿verdad? Con Santiago, con Pedro, con Juan y todo por allá, ¿verdad? Nos mandan, no, que mire, que aquí, que dice así, que dice así, o directamente nos hablan, ¿verdad? De Mateo, de Lucas, Marcos, Juan, donde dice, no, no, mira, pero aquí dice, Mateo dice claramente, yo he escuchado personajes que tienen muy buena enseñanza, pero dan unas quemadotas, ¿verdad? Hablando de como que si el evangelio de Cristo, ¿verdad? O más bien, ¿verdad? Los, los, los el evangelio según Mateo, según Lucas, según Marcos, según Juan, ¿verdad? Porque es según, no es que cada uno tiene su evangelio, mucho menos que sean cuatro, ¿verdad? Entonces ellos están relatando lo que oyeron de Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. Entonces ahí es a donde, por ejemplo, Mateo está hablando, ¿verdad? En Mateo está hablando Mateo directamente de Jesucristo carnal, de carne y sangre, ¿verdad? Donde dice, hey, mira, es que él es así, 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 y él es esto y es aquello, y bueno, van a ir o vamos a ir, ¿verdad? Al milenio con él. Ya Juan es más espiritual, ya en Juan revela muchas cosas, por ejemplo, ya hemos visto allá en Juan, ¿verdad? Lo que habla en Juan 14, en Juan 10, y así, ¿no? Y entonces, en otro, ¿verdad? Habla de algo más a fondo como de las generaciones de Cristo y en otro habla, ¿verdad? Más, son diferentes. Si los lees, vas a entenderlos. Pero bueno, sin salirnos de allí, vamos entonces para lo que nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 7 y dice de esta manera. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, de los incircuncidados, de los gentiles, ¿ok? Dice, como a Pedro el de la circuncisión, como a pueblo de Israel, todos, ¿verdad? Todos, ¿verdad? ¿Qué dice? 8, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, sí, de la circuncisión hecha ¿verdad? Con mano, en carne, ¿verdad? Dice 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. En otros lugares, no que creas tú que dice judíos, en otro lugar ¿verdad? Dice la incircuncisión. Dice 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿ok? Dice que Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, como pilares fuertes, aquellos que no se caen, que bueno, de hecho, el cuerpo de Cristo pues no se puede caer, ¿verdad? Toda la iglesia está formada con esas columnas. Bueno, pues así, ¿verdad? Dice, considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, y ellos al pueblo de Israel. ¿Ok? Bueno, vamos a ver lo que nos dice aquí en
1 Corintios 15, del 1 al 4. Recuerden que este es el evangelio que el apóstol Pablo predica. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ahora, viene el apóstol Pablo y me dice a mí: Raúl, pues mira, ¿sabes una cosa? Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Con su sangre, con su sangre nos redimió de todo pecado, nos limpió de todo pecado, Acuérdense que hay un lugar donde dice que sin sangre no hay remisión de pecados, Entonces quiere decir esto que él estaba enseñando eso, pero más adelante vamos a mirar que también es por nuestra fe que creemos, Entonces, vuelvo a repetir el versículo, dice 1 Corintios 15, 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Ya les había hablado del evangelio de la gracia de Dios, dice, o de las buenas nuevas de la gracia de Dios, o de la dispensación de la gracia. Dice otra vez: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. A ver, por ejemplo, viene un pastor y me dice: Raúl, a ver, fíjese bien lo que le voy a hablar. Le voy a hablar de la Biblia, le voy a hablar palabra de Dios. Imagínese usted esto, etcétera, 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 etcétera. Todo me lo explica bien, Pero me dice después: mire, ¿sabe qué? Pues si usted no lo cree y alguien más viene y le dice: no, mira, ¿sabes qué? Pues es que realmente tienes que creer en el evangelio, ¿verdad? De Jesucristo más la ley, como los que se dicen rabinos actualmente, ¿verdad? Y hablan de la ley. Bueno, como ellos, ¿no? Que dicen: no, 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 mira, hermano, mire, les llaman de esta manera: mire, venga usted, ¿verdad? Que no es en Cristo, todo esto que le estoy hablando va a pasar, porque dan buenas enseñanzas de lo que está pasando en el mundo, más no de la Biblia. Entonces dice: mire, pues va a pasar esto y aquello, y que fue y que vino, ¿verdad? Mayormente ya en la actualidad dicen que ya vamos en el cuarto sello. Entonces dice: no, mire, ¿y sabe qué? Créalo, véngase luego a los pactos, ¿verdad? Véngase a los pactos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no estábamos sin Cristo, ¿verdad? Y sin el pacto o los pactos, ¿verdad? De Israel. Entonces dice: ¿y sabe qué? Circuncídese de volada rápido y venga Cristo y coma kosher, coma comida limpia, no coma esto, no coma aquello, ¿verdad? Kosher, algo así le dicen. Entonces, no como marrano, no como camarones, no esto, no lo otro. Bueno, y dice, hay que cumplir con la ley. Bueno, no dicen con la ley, sino que dicen ellos: hay que cumplir, ¿verdad? Con las fiestas, hay que cumplir con la palabra. Bueno, una cosa sí le digo, que si le están llevando para allá, si ya le llevaron y usted está viendo este video, pues ya ya lo convencieron o están por convencerlo. Bueno, vea lo que en verdad dice el apóstol Pablo, El apóstol Pablo nos enseña a nosotros, ¿verdad? Desde Romanos, ¿verdad? Hasta Filimón, ¿verdad? Todas las epístolas son 13, las cartas, ¿verdad? En todo eso va a tener una enseñanza tremenda, Porque para empezar, Hebreos es a los hebreos, claramente, y Actos o Hechos de los Apóstoles, eso es algo que ya pasó. Eso es algo para que miremos nosotros lo que pasó. Es algo como de historia, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Y lo que viene de los 4 evangelios, aunque están en el Nuevo Testamento, que se dice, bueno, pues también, ¿verdad? No son del Nuevo Testamento.
Y si tiene alguna duda, bueno, váyase a Hebreos 9. Hebreos 9 le va a explicar claramente el por qué. Bueno, vamos a ver entonces lo que nos dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ya corredito, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Ok? Y apúntele ahí porque lo voy a mandar después aquí para que vea que eso es lo que estaba predicando el pastor, el apóstol. 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y no lo recibió él por el apóstol Pedro, por el apóstol Juan, el apóstol Mateo. No, 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 no. Él lo recibió exactamente de Cristo y de Dios. ¿Ok? Dice 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En la Escritura dice que Dios le resucitó, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora cómo es que somos sellados. Ahí es donde le decía yo, ¿verdad?, que le iba a mandar aquí. Fíjese bien lo que nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De qué hablaba el apóstol Pablo aquí en Efesios? Bueno, les hablaba de 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿ok? Y luego, entonces aquí, mismo en Efesios, ¿verdad? En el 14 dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, empezamos el video diciendo que todo esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo se le dio potestad tanto en la tierra como en el cielo. Y bueno, ¿de qué se le dio potestad? De su iglesia, de su santa iglesia, de nosotros, ¿ok? Todo aquel que desde la fiesta de Pentecostés, donde se aparece el Espíritu Santo, ¿se acuerdan allá que hablaban todos en diferentes idiomas, ¿verdad?, en lenguas? Bueno, pues entonces desde allí, ¿verdad? Pero Cristo viene desde que a Él se le da la autoridad, desde ahí viene. Pero la iglesia, la Santa Iglesia, somos desde allí, todo el que cree, ¿verdad?, todo el que va a creer, ¿verdad? Y bueno, dice que hasta entonces, ¿verdad? No dice que hasta entonces se le dio la potestad. No, 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 no dice así. Pero una vez que ya, ¿verdad?, somos arrebatados nosotros, ¿verdad?, ya esto ya no tiene más potestad, entre comillas, ¿verdad?, de la tierra. ¿Por qué? Bueno, porque viene, ¿verdad?, el enemigo de Dios, ¿verdad? Viene, ¿verdad? Y esto lo miramos nosotros directamente en Daniel, capítulo 9, versículo 27, en Apocalipsis, ¿verdad?, capítulo 6, versículo 1 y 2. Bueno, allí es a donde nos muestra a nosotros que ahí sale, ¿sí? Perdón. Que ahí sale, ¿verdad?, ese enemigo. Entonces quiere decir que ahí ya Jesucristo no tiene potestad, sino el que tiene potestad en ese momento de 7 años, bueno, es el enemigo de Cristo. Se le da un tiempo cortito, 7 años, ¿verdad? Y después viene Jesucristo, ¿verdad?, en la nube, todo ojo lo verá, y no nomás a él, sino que también a nosotros, me imagino que nos van a ver, ¿verdad?, que venimos junto con él. Y bueno, viene, ¿verdad?, no destruye a Satanás, nomás viene, un ángel lo encadena por leve tiempo, ¿verdad?, y luego después vuelve a ser suelto, ¿ok?, al final del milenio. Ok, entonces vamos a ver lo que nos dice otra vez por acá, ¿verdad? Por nuestra fe, fíjense lo que nos dice, que es por nuestra fe. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, esto es por nuestra fe.
en aquel tiempo, ¿verdad? No era por su fe nada más. Claro está que, pues, no, que era por fe, pero no quisieron creer en esa fe nada más. Ellos venían los apóstoles diciéndole, mira, es que ya esto es por la gracia de Dios, por eso. No creían, ¿verdad? Y menos cuando les cambiaron, ¿verdad? Que ya viene el apóstol Pedro, ¿verdad? Viene Judas, ¿verdad? Y viene también Santiago y viene Juan, ¿verdad? También, ¿verdad? Los apóstoles, y no, mira, ¿sabes qué? Realmente, pues no. Y les dan muerte a todos, ¿verdad? Les dan muerte a todos. Entonces, aquí en Gálatas dice, Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, que nos dice el apóstol Pablo, ¿ok? Dice, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Así de que, pues, mi hermana, mi hermano, ¿verdad? En Cristo, si usted por ahí escuchó, ¿verdad? De alguien que se dice que es hermano en Cristo, pero que se hizo la circuncisión, así como este señor, ¿verdad? Este rabino les dice, hey, tenga cuidado, dígale, ¿sabes qué? Arrepiéntete de eso, dile a Jesucristo, dile a Dios que, pues no sabías tú la verdad, que estabas bien equivocado, y bueno, pues que ya tú le pides perdón por ello y él te va a perdonar, porque él dice, ¿sabes qué? Lo bueno es que en vida me lo estás aclarando y yo te perdono, ¿ok? Yo lo creo, yo creo que eso es, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque el apóstol Pablo dice que el que se circuncida, ¿verdad? Pues está cayendo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así, ¿no? Pero no enseña un versículo donde diga, hey, pero si te hiciste la circuncisión y ahora te das cuenta que estabas en un error, bueno, pues pídele a Jesucristo, pídele a Dios, ¿verdad? Que te perdone y que te haces ciego de esa creencia y que ahora vienes a los pies de Cristo a la verdad. Y bueno, entonces yo pienso, no digo que esté en la Biblia, yo pienso que le va a perdonar, ¿ok? Porque lo hizo, porque él no sabía que lo hizo. Y bueno, fíjense bien, si ¿cómo se llama? No ahora tengo que decir, batallo con ese nombre, ¿ok? Ahí lo quiero apuntar para que no se me olvide, pero se me va. Esteban, ¿ok? Esteban, cuando lo mataron a pedradas. ¿Y sabes qué fueron sus palabras que dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado, pues no saben lo que hacen. ¿Sí? Bueno, igualmente, de esa manera yo pienso, ¿verdad? Que cuando esta persona creyó y lo hicieron o se circuncidó pensando que estaba en lo correcto, bueno, pues ahora va a decir, Señor, pues yo estaba equivocado, ¿verdad? Perdóname, vengo a tus pies y ya sé que es todo es nada más por la gracia, por mi fe, ¿verdad? Bueno, entonces, ya leído esto, vamos a ir a otro lugar donde nos muestra que es también, ¿verdad? Por nuestra fe. Y fíjense bien, Dios ha querido que nosotros por fe, ha querido Él que por fe, ¿ok? Él ha querido que por fe. Es decir, que por eso también debemos de mirar eso, ¿ok? Dice Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Justo en Cristo, no en nosotros mismos. No, nosotros no somos justos. Nosotros somos pecadores, pecamos mayormente ya en esta generación, no esta, sino en estas últimas, ¿qué serán? 10 generaciones a lo mejor, 3, 4 generaciones,
por decir así, que ya están depravadas, ¿ok? Entonces yo pienso, ¿verdad?, que más todavía nosotros pues pecamos con la televisión, con los celulares, con la música. No, no, de plano, ¿verdad? Ahora, un cristiano pues no debe de pecar. Sabemos que no debemos de pecar. Nosotros, por ejemplo, si vemos televisión, pues no vemos programas, ¿verdad?, en los cuales se dicen malas palabras, se hacen, pues no sé, programas, ¿verdad?, de brujos, de brujas, de tanta cosa, ¿ok? Mayormente de sexo, ¿ok? Música igual. La música, bueno, pues tenemos la música cristiana, pero en la música cristiana también hay mucho de lo cual, hey, ten cuidado porque pues la música, ¿verdad?, es la misma, aunque le cambiaron la letra, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿sí? ¿Será que Cristo o Dios quiera que deleitarse con esa música? ¿Verdad? Acuérdate que, pues, pues no, no lo sé. No lo sé, ahí no, no puedo decir nada, ¿ok? Ni digo que está bien, ni digo que está mal, yo nomás digo eso. Ahora, también, ¿verdad? Pues hay muchas películas que son sanas, ¿no? Hay mucha programación que es muy sana, que no dice malas palabras, que no enseñan, las mujeres no andan enseñando pechuga, pues no andan enseñando nada. Y más de lo normal, ¿ok? Y hay series, ¿verdad?, como películas. Hay música que de repente el vecino pone y yo estoy afuera y pone una canción que no es mala, no me lleva a pecar, no me recuerda el pecado, no, 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 simplemente es una música así, ¿verdad? Y pues no, no te lleva a pecado. Lo malo sería una música que te llevara a pecado y la escucharas, te deleitaras con algo así, ¿no? Tanto música como algo que ves, ya dije, en video, película, lo que sea. Bueno, entonces vamos a ver ahora ya para darle fin al video, ¿verdad? Fíjate en lo que dice aquí, ¿ok? Lo que dice directamente, ¿ok? En donde nos dice que nosotros somos arrebatados. A muchos les han dicho que no es cierto, que no hay arrebatamiento. Otros les han dicho que sí hay, pero que esto es, ¿verdad?, a la mitad de la semana 70 de Daniel. A otros les han dicho que no, que es al final de la semana 70. Ok, vuelvo a decirlo. Nosotros creemos que es antes de los 7 años, ¿verdad?, de la tribulación y gran tribulación. Otros dicen que es a la mitad de los 7 años y otros dicen que es al final. Ahora, la pregunta que yo hago es esta. Si al pueblo de Israel les iban a dar eh, el, el milenio, ¿ok? Luego, es decir, que si el pueblo de Israel, ¿verdad?, en lugar de endurecer su corazón por las palabras que decía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, el Mesías, y les dicen, hey, sí creemos en ti, y todo como tenía que ser, ¿verdad? Bueno, pues entonces hubiera sido, si esto es en lo que viene siendo en Mateo, esto hubiera sido rápido, ¿verdad? El milenio, hubiera sido el milenio. Nosotros no hubiéramos llegado, ya se hubiera terminado todo, ¿ok? Pero, bueno, pues Jesucristo, ¿verdad? Dios, el único verdadero Dios, ¿verdad?, bajo del cielo y debajo del sol y arriba del sol, bueno, pues Él decide, ¿verdad?, hablar en parábolas, ¿no? Decide hablar en parábolas, ¿verdad? Y bueno, a nosotros ya no nos habla en parábolas, a nosotros nos habla ya con la verdad limpia y clara para que la entendamos. Ahora, cuando Él dice, ¿verdad?, que dice, mi Padre les mandará, ¿verdad?, el Espíritu que el mundo no conoce, bueno, pues entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, a nosotros, yo soy una persona muy, pues de repente, ¿verdad?, me viene algo a la mente,
pero se me va el avión, se me va no sé si sea ya mi edad o no, pero de repente ya se me olvidó, ¿verdad? ¿Y por qué? Por estar metido en cosas del mundo. Es decir, estoy viendo, por ejemplo, una programación, ¿verdad? Que, vuelvo a repetirlo, son sanas, no son feas, ¿verdad? O una película, ¿verdad? A mí me gusta ver las películas de blanco y negro, y no todas, pero sí unas, ¿verdad? Porque son limpias, no son cochinas, ¿no? Bueno, entonces, y será eso, sí, la verdad, yo lo reconozco. Pero también hay veces que me siento mal, ando mal con mis dolores, ¿verdad? Mis achaques, y me siento muy mal, ¿verdad? Pero bueno, eso no quiere decir, ¿verdad? De que, no, es que esa es una buena excusa. No, no es una buena excusa, ¿ok? Pero bueno, ¿por qué les estaba diciendo de lo del arrebatamiento? Bueno, porque a ellos, si han creído en él, ¿verdad? Pues no hubiera habido juicios, ningún juicio, ¿ok? Para ellos. Hubiera sido limpio para ellos, y sí para los que no creyeran en mi Señor Jesucristo, es decir, las naciones, ¿no? Entonces esto viene aclarándonos, ¿verdad? Que nosotros somos, ¿verdad?, injertados en el buen olivo. Nosotros, siendo un olivo silvestre, bueno, venimos a ser injertados en un buen olivo. Ahora, cuando nos habla a nosotros de eso, nos habla que somos injertados en Cristo, no en alguna tribu por ahí de Israel, no, sino en Cristo, ¿ok? El Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, si esto hubiera sido para ellos, para el tiempo de ellos, pues no hubiera venido ningún juicio, ¿ok? Pero por no haber creído en Jesucristo es que vienen los juicios, ¿ok? Pero también vienen, ¿verdad?, por toda aquella dureza, ¿verdad?, de corazón, y por toda la idolatría, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y no nomás viene para el pueblo de Israel, viene los 7 años para todo ser humano, ¿ok? Entonces, es por eso que dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, en Apocalipsis, parece que es en el 3, ¿verdad?, que nos dice, que por haber nosotros creído a la verdad, Él nos va a sacar, ¿ok? Dice que nos va a sacar de la tierra, ¿ok? Para que el que se queda, dice, ¿verdad?, sepa lo que es caminar, ¿verdad?, en esos juicios. Ahora, no lo dice así, lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros creemos que es antes de la semana 70, porque nosotros sí creímos en nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros, todo el que es verdaderamente cristiano, que es cristiano de hueso colorado, ¿verdad?, no andamos en el pecado, no hemos regresado al mundo, ¿ok?, como muchos nos quieren decir. No hemos regresado aún así, aunque nos digan, porque les decimos nosotros que la salvación no se pierde. Si ya somos sellados completamente. El Espíritu Santo no va y viene, no va y viene, no. Una vez que ya esté en nosotros, no sale, hasta como dijo en Efesios capítulo 1, versículo 14, hasta que ya somos llevados, ¿verdad?, a la redención. Todo que ya terminó. Hasta entonces es que el Espíritu Santo ya no va a estar directamente, ¿verdad?, en nosotros. ¿Por qué? Porque ya vamos nosotros a ser con un cuerpo glorificado. Ya vamos a estar fuera de toda tentación, de todo pecado, y vamos a adorar al Rey de Reyes, a nuestro Señor, ¿verdad? Y bueno, pues para despedirnos, ¿verdad?, en este video, diciéndoles, ¿verdad?, que somos posiblemente de la última generación. Yo lo creo, no digo que lo aseguro que está en la Biblia, pero yo lo creo, ¿verdad? Y bueno, que vamos a ser arrebatados. Yo pienso que sí vamos a ser arrebatados de un momento a otro. No sabemos el día ni la hora. Por lo que hemos subido, al menos yo lo que he subido de videos, quiero subir uno en estos días, ¿verdad?, donde claramente yo lo entiendo de esa manera, ¿verdad? Si hay alguien que lo entiende diferente, bueno, pero yo lo entiendo de esa manera. Y bueno, quiero decirles
de que yo creyendo que es primero el arrebatamiento y después viene, ¿verdad? Los 7 años, es posible que ya ahorita, ¿verdad? Llegó la angustia de Jacob, ¿ok? Es posible que sí, ya estamos en la angustia de Jacob, pero no, ¿verdad? Hemos empezado la semana 70, eso sí lo sé, porque ni siquiera se ha nombrado el nombre del que va a ser, ¿verdad? El hijo de perdición, y bueno, mucho menos, ¿verdad? Ha salido. Así es de que yo ni lo voy a conocer ni el nombre. Yo sé que nos vamos antes, pero bueno, si nos vamos un poquito después, si lo llegamos a conocer, como quiera es nomás conocerlo, no vamos a vivir ni un momento, ni un segundo en su tiempo de él. Así es de que eso lo creo yo. Y bueno, entonces, dicho esto, ¿verdad? Les vuelvo antes del final, ¿verdad? Les vuelvo a pedir, ¿verdad? De que si les gustó el video, suscríbanse al canal. Y los que ya están suscritos y los que no, y los que lo están viendo, bueno, pues un me gusta, ¿verdad? Y también compártanlo. Y bueno, también vayan ahí a donde les hablé, ¿verdad? Donde dice a los que ya están suscritos, ¿verdad? A los que dice ahí, en comunidad. Le haces clic ahí con el dedo, pum, ahí, y ahí van a aparecer, ¿verdad? Ahí diferentes textos bíblicos, ¿verdad? Van a aparecer allí, ¿verdad? Notas, ¿verdad? De versículos. Y bueno, pues también te gusta, un me gusta, y así todos los que he subido y los que voy a seguir subiendo, ya después que lo haces, ya después te van a llegar a ti, ¿verdad? Así ya, porque estás suscrita al canal. Y bueno, entonces ya dicho esto, ahora sí, bueno, vámonos a donde nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, y es el 16 y el 17, y mira lo que nos dice. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, él mismo con su voz, Raúl Armando Delgado, sube aquí, o va a decir, ven aquí. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, dicho esto, ya es el fin del video, y bueno, pues yo deseo que este video haya sido de bendición, ¿verdad? Edificación para usted, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, sin más, nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.